Muy buenos días. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio con nuestra sesión, les recordamos, favor de mantener en silencio sus micrófonos con el fin de poder escuchar mejor a nuestro ponente. Asimismo, les recordamos que todas las preguntas las hagan a través del chat y al final nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción y cuya liga estará localizada también en el chat. O bien a través del código QR podemos tener acceso a esta encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Como pediatras, somos responsables de monitorear el desarrollo de nuestros pacientes, también una detección oportuna cuando hay problemas del neurodesarrollo, y de aquí la relevancia del tema del día de hoy, retos para el desarrollo infantil en 2020, que será impartido por el doctor Antonio Risoli Córdoba, neurólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor Risoli ha sido un factor muy importante en la validación de una prueba que fue diseñada en México, una prueba de tamizaje, de detección oportuna de problemas de desarrollo en niños menores de 5 años. Y no solo la validó, sino que ha sido responsable de la implementación a lo largo del país, ha sido responsable también de hacer investigación, de capacitar al personal de salud para que nos haga esta prueba a los niños. Y su línea de investigación obviamente ha sido en el neurodesarrollo. El doctor Antonio Risoli Córdoba estudió medicina en la Universidad de La Salle. Su especialidad en pediatría la realizó en el Hospital Infantil de México Federico Gómez con el aval de la UNAM. La subespecialidad de neurología pediátrica también la realizó en la misma institución. Obtuvo una maestría en ciencias médicas, en el cual fue acreedor a la medalla Alfonso Caso por su brillante desempeño durante esta maestría. Asimismo, recibió una mención honorífica al realizar su doctorado en ciencias médicas por la UNAM. Es jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y de la Conducta en el Hospital Infantil Federico Gómez. Es coordinador general del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Embajador del aprendizaje por Lego Foundation en México, socio honorario del Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua. También pertenece a múltiples organizaciones, a la academia, en fin, ha dado conferencias y nos honra tener con nosotros el día de hoy al doctor Antonio Risoli Córdoba. Bienvenido, doctor Risoli, adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un honor para mí el día de hoy participar en la sesión académica de pediatría de la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey y me siento muy honrado por ello. Déjenme ver si puedo llegar a compartir. ¿Dónde está la presentación? Si me ayudan, por favor, a encontrar aquí. ¿Dónde está? Sí, perdón. ¿En qué parte está? Aquí en Safari. A ver si se puede abrir, pero ¿dónde está? Acá está, ya, listo. Y entonces, para la presentación voy a ocupar Menti y entonces ojalá que pudieran ayudarme si tienen disponibilidad de utilizar sus dispositivos móviles que puedan llegar a ingresar y así poder estar interactuando en lo que inicia la presentación. Voy a colocar el micrófono para que pueda sonar más claro y ojalá que esto detone preguntas además de la participación que vamos a estar teniendo. Entonces, como primer punto, para irnos conociendo, el código, si pudieran ingresar a menti.com, el código es 4458 472. Estas son preguntas para conocernos y que van a tener relevancia a lo largo de la presentación.
empezando por que somos de aquí, en lo que empiezan a participar y a contestar a quienes puedan respecto al género. Algo de lo que estamos viendo y que está empezando a pasar en este 2020 es, primero, como se observa aquí en los números, hay una mayor presencia cada vez más de mujeres en la medicina y en general en todos los ámbitos de desarrollo profesional. Y esto es muy importante porque tenemos que recordar que a pesar de que están participando mucho más, bueno, ya está cambiando la balanza, pero sigue siendo predominantemente de mujeres, tenemos que recordar que uno de los grandes retos que tenemos es que un hombre y una mujer pueden estar haciendo lo mismo, pero ganan radicalmente diferente. Y entonces deberíamos estar abogando para que se tengan las mismas oportunidades y que realmente se tenga un piso parejo. Y ese es uno de los retos que tenemos en 2020. Se ha visto en diferentes foros, en diferentes circunstancias, como aunque cada vez más las mujeres tienen un papel más importante en la presencia pública, en los aspectos políticos, no ganan lo mismo y es algo de lo que deberíamos de lograr. Y entonces, en esta perspectiva de equidad de género, y en lo que van participando y contestando más personas que deseen hacerlo, lo que deberíamos de recordar es ser mujer puede ser un factor protector de problemas en el desarrollo, pero eso no implica que no tengan problemas o áreas de oportunidad en el desarrollo. Y entonces voy a poner un ejemplo de estos retos que tenemos. Hay dos personas que están en el salón de clases y una de ellas se queda así y otra que es mujer y otro hombre se queda así. Al hombre lo llevan porque puede tener déficit de atención, mientras que a la mujer dicen, ay, está enamorada y entonces no la mandan y volvemos a una inequidad. ¿En qué año naciste? Aquí si pudieran apoyarme a saber en qué año nacieron para ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí hay 1982, yo nací en 1981, 55, 2002. Y entonces, si se fijan, hay una heterogeneidad de años, pero lo más común es de que están naciendo en la década de los 90. Y entonces, esto implica que el día de hoy tienen entre 21 años, entre 29 años, que es común. Por ejemplo, ya que está 2002, son 18 años. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Incluso lo que es más frecuente, que son quienes nacieron en 2002. El advenimiento de tecnologías masivas a través de los smartphones tiene cerca de 12 años en el mercado y antes de eso ya había acceso a las tecnologías. Recuerdo que yo por azares del destino hice el propedéutico en La Salle, después me salí y estudié 6 meses en el TEC en Campus Querétaro, ingeniero agrónomo en producción. Y ahí fue donde en 1998 yo en el TEC de Monterrey hice mi primera cuenta de correo electrónico. Y después, cuando regresé a La Salle, porque le tenía miedo a las arañas y por eso volví a medicina, tuve acceso en La Salle mucho tiempo después. Entonces, lo que quiero acotar es en 1998, cuando yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey, ya tenía una cuenta de correo electrónico. Después, cuando fui a La Salle a estudiar medicina, tardé varios años más en tenerlo. Y entonces ustedes como TEC de Monterrey siempre han ido a la vanguardia, en punta de lanza de qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viendo. Pero el email para quienes nacieron en 2002 ya fue algo natural, era algo esperado. En ese momento había diferentes redes sociales como High Five, entre otras, que nos permitían interactuar. Pero todos ustedes que nacieron en 2002 ya tienen de base la idea de me voy a comunicar por dispositivos móviles, por smartphone. Pero todos los que nacimos antes, tenemos el gran reto de cómo adaptarnos a esos cambios y es algo de lo que voy a estar hablando. Y entonces, ¿esto qué se vuelve relevante? Aquí es uno de los puntos para discutir en este momento, es estas son habilidades profesionales, algunas de ellas se consideran el día de hoy muy relevantes, otras no tanto, y aquí les pediría si me ayudan a ir contestando en cada una de estas, en lo primero que les venga a la mente de qué es lo que pasa con estas habilidades y qué tanto tienen que ver con impacto para el éxito en comunicación efectiva, amplio conocimiento, liderazgo, contar con un grado académico, tener una gran memoria, resolución de problema, trabajo en equipo y creatividad. Si pudieran ayudarme a ir contestando en esta parte, qué es lo que piensan, se vuelve relevante. ¿Por qué? Porque en lo que van participando en la votación, tenemos dos extremos.
tenemos habilidades que nosotros, los que nacimos antes de 1985 y que empezamos a estudiar licenciaturas o que empezamos a ejercer hasta antes de 2010. Había ciertas características que nos iban a augurar el éxito, pero eso es radicalmente diferente a lo que está pasando el día de hoy. Y entonces, por ejemplo, comunicación efectiva, todos están teniendo de acuerdo de que es una de las habilidades más importantes y efectivamente es uno de los grandes retos que tenemos hoy. ¿Por qué? Como médico estoy teniendo comunicación efectiva, como profesional de la salud estoy expresando lo que quiero decir o no. Porque el modelo de yo soy la persona que sabe, yo te digo a ti, ya no funciona. Tenemos que trabajar en equipo. Y entonces uno de los retos que tenemos hoy como pediatras y en desarrollo no es yo soy tu papá, ¿por qué lo vas a hacer? Porque lo digo yo porque soy tu papá. Tenemos que ayudar a que los niños tengan voz, a que los niños ejerzan su voto. ¿Y cómo hacer eso? Es a través de una comunicación efectiva. Pero aquí viene un primer gran reto, donde una persona empieza a desarrollar habilidades de comunicación en los primeros 5 años de vida. Y entonces antes el preescolar y la educación inicial no era algo tan relevante y veíamos una frase muy común que era, ay, no habla, yo empecé a hablar a los 4 años y me va muy bien en la vida y tuve un doctorado y entonces puedo pagar su consulta, doctor. ¿No? Pero el reto es que mis hijos hoy, si tienen retraso de lenguaje, si mis hijos no tienen comunicación efectiva, eso va a impactar en el resto de sus vidas. Amplio conocimiento está balanceado. La realidad es que cada vez, aunque hay una tendencia hacia la mayoría, aquí más del 50% dijo asegura el éxito. La realidad es que el conocimiento en 2020 ya no se considera una característica esencial. ¿Por qué? Porque existe algo que son los buscadores y entonces si yo quiero saber cómo funciona el levosimendan, si yo quiero saber qué es lo que dijo Sachter, si yo quiero saber algo, ya no lo tengo que tener en la memoria, ya no lo tengo que saber, tengo de saber buscar. Y entonces uno de los retos a los que nos estamos enfrentando es que antes el tener memoria, antes el saber era muy importante. El día de hoy es el saber buscar y no tanto el acumular conocimientos. Y eso hace que tengamos un choque entre papás y niños. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaban, tenía que repetir, tenía que aprender, tenía que saber. La memoria era una de las características, las pruebas de inteligencia que hizo en un primer momento Binet en conjunto con Stanford a principios del siglo pasado, que era el predictor del éxito en la educación primaria, tenía que ver con matemáticas, con palabras, con vocabulario, y el día de hoy el conocimiento ya no es un valor que se necesite, sino el saber buscar. Y entonces fíjense cómo ustedes que están estudiando y que todavía son jóvenes lo consideran como una característica importante, pero lo más importante es cómo poder comunicarlo y cómo buscarlo. El liderazgo cada vez más se vuelve fundamental. Y aquí el liderazgo va directamente relacionado con trabajo en equipo, ¿no? Y entonces, cuando un niño o una niña aprende a trabajar en equipo y cuando un niño empieza a desarrollar el liderazgo, a partir de que el niño está en contacto con otras personas en los primeros 5 años de vida. Y entonces ahí nuevamente surge como relevante la interacción social. Y es algo de lo que voy a hablar hoy y uno de los retos que tenemos en el siglo XXI y de lo que estamos viendo es los niños y las niñas están en sus casas. Los niños y las niñas están trabajando a través de videollamadas, están haciendo cosas a través de videoconferencias. Y eso nos genera un conflicto. ¿Por qué? Porque yo no estoy pudiendo interactuar con otras personas en forma presencial y el trabajo colaborativo a través de redes, cuando yo no he aprendido antes a hacerlo de forma presencial, se vuelve complicado. Antes el contar con un grado académico aseguraba el éxito y de hecho ahora recientemente uno de los principales empresarios de Estados Unidos dijo, yo prefiero personas que sepan hacer las cosas a personas que tengan PhD, porque los que tienen PhD no necesariamente saben aterrizar las cosas a la realidad. Una gran memoria cada vez está siendo menos importante y la resolución de problemas y la creatividad se vuelven importantes. Y entonces justamente para el Banco Mundial en 2020, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad y resolución de problemas son las habilidades que necesitamos. Lo primero que quiero que reflexionen es, ustedes en el TEC de Monterrey sí los están formando con estas habilidades del éxito profesional, pero a todos los profesionistas se les está enseñando en la carrera, en la licenciatura, a tener esas habilidades. La respuesta es desafortunadamente no. Seguimos estando en un modelo educativo basado en adquiere conocimientos, adquiere destrezas, pero no en cómo comunicas y cómo haces esas destrezas. Y si nos vamos a la secundaria, a la primaria y al kinder se vuelve todavía más complicado.
Y entonces, aquí ya empezando en el tema de la infancia, si pudieran ayudarme aquí con palabras que asocian a infancia. ¿Por qué? Porque en lo que ustedes van contestando en esta de las palabras que se asocia con infancia, lo primero que quisiera expresar es de dónde viene la palabra infancia. Y ojo, infancia en inglés es childhood. Bueno, específicamente sería early childhood. Y entonces lo primero que podemos ver nosotros es que infante, si ustedes buscan en internet infancia, etimología y ponen esas dos palabras en lo que van contestando, si ponen infancia, etimología, lo que nos va a salir aquí es el que no habla. Estaba tratando de hacerlo, pero infancia, etimología. Y entonces, vean, aquí tan solo en internet es lo primero que encontramos. Y entonces justamente el infanto se usaba para designar a los hijos del rey. Significa infancia, el que no habla, ¿no? Y entonces el primer gran reto es que en inglés es childhood, que sería la traducción niñez. Y en español es infancia, los que no hablan. Y entonces desde la forma en la que nos expresamos ellos ya están poniendo una característica de que en el nombre, que además ahora es el nombre oficial y la política está hablando en primera infancia, tenemos el primer gran punto que tenemos que cambiar conceptual. Un infante no es el que no habla. Y antes no era solo el que no hablara, era el que no tenía voz y era el que no tenía voto. Y entonces, como están planteando aquí, es relevante el desarrollo, el juego, el aprendizaje, la inocencia, el crecimiento, el hablar, la creatividad, el potencial, la exploración, la libertad y la oportunidad. Pero uno de los elementos claves de infancia es el desarrollo. Pero ojo, aquí algo que quisiera yo resaltar es que nos estamos centrando en el desarrollo, pero algo que deberíamos estar asociando con infancia también es derechos. ¿Y por qué quiero decir esto de derechos? La Convención de los Derechos del Niño estableció los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero no fue hasta la década de 2000 donde se vio que en especial los menores de 5 años, el reto que tenían los menores de 5 años es que se trataban igual que la niñez y la adolescencia. Y entonces se ponía en este capítulo de, pues, los niños, puede ser que hablen, puede ser que hagan, pero teníamos que reforzar cómo tener derechos. Y entonces una de las cosas que quiero hablar ahora es qué cambia con infancia. Uno es el concepto de desarrollo. Dos, la parte de aprendizaje, que es lo que debo de aprender. Tres, el juego, que está surgiendo como muy importante, es algo que deberíamos de hacer en toda la vida y que se ha estado perdiendo. Entonces, los primeros 5 años son un periodo crítico para el desarrollo. Y lo que sabemos de las neurociencias es, como se ve en esta gráfica, está, déjenme ver, sí, espero que se vea en el puntero. Si no, déjenme ver si puedo poner aquí en señalar. Bueno, no sé, pero en el eje de las YES está la formación de sinapsis y en este momento en formación de sinapsis, lo que deberíamos de hacer para interpretar esta gráfica es el área bajo la curva. ¿Qué es lo que implica el área bajo la curva? Implica que el circuito sensorial, por ejemplo, la mayor densidad se da en el último trimestre del embarazo y en especial en los primeros 6 meses de vida. Y es donde se están formando la mayor cantidad de conexiones del circuito sensorial. ¿Qué implicaciones tiene esto? Hoy, en 2020, muchos niños están en su casa y están en la cuna mientras mamá o papá están haciendo home office, están allá mientras están haciendo otra cosa. Y entonces el primer gran punto que tengo que considerar es todos los niños que están naciendo en 2020 y que no están teniendo esta interacción social. Puede ser probable que, primer punto, ¿quién lo está viendo a los ojos? ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté lejos. Y aquí voy a poner un ejemplo y voy a tomar a uno de mis perritos para ejemplificar algo puntual y concreto. Definitivamente los perritos no son en ningún momento comparables con los humanos, pero por ejemplo, puede ser que yo la tengo aquí y en el momento en el que la tengo aquí los estoy viendo a ustedes. Y entonces yo en este momento estoy estableciendo contacto visual con ustedes, ella está teniendo contacto visual conmigo, pero yo no estoy dando un contacto visual de vuelta. Y entonces lo que tendríamos que decirle a los papás es, ojo, cuando cargues a tu bebé, es cuando tienes que establecer el contacto visual, porque la agudeza visual del recién nacido es la distancia que existe del pecho hacia la cara. Si yo estoy a una distancia mayor al niño, por ejemplo, el niño está en la cuna y yo lo estoy volteando a ver, el niño no me alcanza a ver nítidamente. Y entonces hay que decirle a papás, cuando cargas a tu hijo, cuando lo tienes en tu regazo, le volteas a ver y si la respuesta es no, ¿qué estás haciendo para favorecer este circuito sensorial? Y lo mismo, si el niño está todo el tiempo, lo baño rapidísimo, no tengo contacto físico, después puede ser que no le gusten texturas o que no las quiera percibir. El lenguaje es un gran reto. ¿Por qué? Porque el periodo crítico del lenguaje es en el primer año de vida. Y entonces, ¿qué implica esto?
Si yo quiero que un niño hable claro y puntual diferentes idiomas, es importante que escuche esos acentos en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque recuerda la neurobiología, las conexiones sinápticas de neuronas motoras que no se estimulan van a irse desapareciendo para reforzar otras conexiones que van a tener más relevancia. Y eso tiene un contexto directamente relacionado con los niños y con las niñas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estoy yo con la parte del lenguaje. Estoy con una persona que habla inglés y pronuncia las cosas así, y hola, ¿cómo estás? Yo, muy bien estar aquí contigo. Esta persona puede jurar que está hablando bien español, la realidad es que no lo está pronunciando bien. Y entonces ahí el reto más importante es cómo lograr que esa persona hable claro y puntual. Perdón de que ahorita están haciendo ruido los perros, pero pido una gran disculpa en esto. Y entonces, en este momento, lo que tengo yo que considerar del lenguaje, esta persona, ¿por qué no está hablando claro? Esta persona no está hablando claro porque probablemente en el primer año de vida no escuchó esos acentos de forma adecuada, y al no haberlos escuchado de forma adecuada, entonces, ¿qué pasa? Que después puede llegar a pronunciar los acentos tratando de hacerlo de la mejor forma posible, pero no de la forma real. ¿Por qué? Porque en ese primer año a lo mejor nadie le habló en este idioma, nadie pronunció este acento, y entonces estas neuronas se degeneraron porque no se consideraron útiles, y después puedo hacer sonidos compensatorios utilizando los músculos intrínsecos o extrínsecos de la laringe, pero no va a salir igual. Y en la parte de funciones cognitivas, cada función tiene un periodo crítico también, y a veces las personas piensan que los niños no empiezan a aprender desde pequeños, y entonces ahí es donde tengo el reto de decirles, ojo, las funciones cognitivas empiezan desde recién nacidos. ¿Y cómo voy a favorecer esta estructura cognitiva? Diciéndole a papá estructurar rutinas y rituales. Y entonces el primer gran punto es que cambia el desarrollo de ser una serie de hitos que me tenía que saber de memoria a entender que es un proceso de cambio donde las niñas y los niños van adquiriendo niveles cada vez más complejos de sentimiento, pensamiento y relaciones con los demás. Y entonces se produce cuando el niño interactúa con los objetos, los estímulos y aprende de ellos. Y entonces ya es importante que el niño cuente con vida, salud y buena alimentación. Pero otros temas relevantes son apego, interacción social, comunicación, seguridad, descubrimiento. ¿Y qué implicaciones tiene en la vida actual? ¿Qué aspectos han cambiado en 2020 con relación a tu infancia? Aquí si pudieran apoyarme, por favor, con responder esta pregunta. Y aquí, si todavía fuéramos más puntuales en esto, lo que tendríamos que llegar a decir es, ojo, ¿qué aspectos han cambiado en 2020? ¿Cuándo? ¿En enero, en marzo o ahora? Y entonces algo de lo que cambió fue la tecnología, por ejemplo, que cada vez se ha vuelto más común. Los amigos, ¿por qué? Porque voy cambiando de amigos, voy cambiando de interacción, voy haciendo cosas diferentes. En la parte de seguridad, juegos, el aislamiento, los juguetes, el internet, la pandemia, el home office, la lectura. Y entonces vean cómo lo que está surgiendo más relevante es la tecnología. Y la tecnología ha llegado a cambiar la forma que conocemos y de hecho ha venido a hacer que nos replanteamos muchas cosas. Por ejemplo, la Academia Americana de Psiquiatría decía, antes de 2 años no debería de tener contacto el niño con dispositivos a menos de que fuera para videollamadas, y después debería de tener un tiempo máximo de 2 horas. Y de repente estamos encontrando niños que de un día para otro ya no hay clases presenciales, ahora son clases en línea, y le decimos ahora a las personas, y entonces fíjate que hoy te tienes que quedar todo el tiempo en casa y tienes que estar en videollamada, y se vuelve un reto. Y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Aquí voy a ser breve con ideas puntuales. Primero, antes todo duraba. Y entonces los juguetes eran un tesoro, la familia era para toda la vida, si algo se rompía, se reparaba. El día de hoy, de repente, tenemos este nuevo dispositivo, y este nuevo dispositivo era el mejor el año pasado y era el más sofisticado y tenía la mejor calidad, y entonces ya que lo compraste porque era el mejor, te dicen, oye, pero en un año ya no va a ser el mejor y ya va a ser obsoleto y va a salir uno mejor. ¿Quieres pagar para cambiarlo en un año? ¿Qué hace eso? Que esto, entonces yo ya no lo tengo que estar cuidando tanto y ya me da igual que se lesione o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pues el año que viene va a cambiar algo mejor. Y entonces los niños ya no están teniendo esta idea de persistencia o de cómo se mantienen las cosas, y que impacta que de repente el niño dice, y entonces si no hago bien las letras, si no escribo, entonces mi mamá ya no me va a querer, mi papá ya no me va a querer, y entonces me puedo estresar. Antes,
en tocar una canción en este dispositivo que algunos de ustedes pueden llegar a reconocer, que era el disco LP. Tenía que tener múltiples habilidades: motor fino, motor perceptual, aritmética para contar, tolerancia a la frustración. Después viene el cassette y ahí tenía que estar o escuchando todas de corrido o estar avanzando y retrocediendo. ¿Por qué? Porque no podía seleccionar las canciones. Después vino el CD, después vino el MP3 y al día de hoy ya muchas personas no saben qué les gusta. ¿Por qué? Porque las mismas campañas comerciales te dicen, tú no te preocupes en ver qué es lo que te gusta, donde tú estás a la hora que tú estés, escoge por favor en esta lista de reproducción y entonces te metes aquí y simplemente vas a poner quiero música para hacer ejercicio y entonces automáticamente, por ejemplo, ya aquí me dice hechos para Toño Rizoli y me salen listas de reproducción específicas y entonces yo ya ni siquiera tengo que pensar qué es lo que necesito, le voy a poner aquí. Incluso ya, por ejemplo, me pueden poner aquí mi descubrimiento semanal y ya en esa misma aplicación sale una foto mía en la cual estoy en algún lugar y ya están tratando de decirme qué es lo que necesito y mi radar de novedades. Y entonces yo ya no tengo que pensar qué necesito en la música. ¿Y eso qué relevancia tiene? Que muchas personas hoy ya no saben quién les gusta, qué tipo de música te gusta, tal, ¿no? Pero oye, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Hoy es una pregunta muy difícil de decidir. Y para ustedes que nacieron en 2002, seguramente les tocó vivir en esta eterna discusión de hace 5 años que era, ¿y tú qué eres? ¿Eres un believer o eres un directionist? ¿No? Y entonces se volvían estos grupos y de repente incluso, por ejemplo, hubo otro que dijo, ay, nosotros no vamos a seguir porque no podemos competir con One Direction. Y un año de The Wanted dijo eso. Y entonces un año después, ¡pum!, desapareció One Direction. Y hoy, ¿quién es Directionist? Pues ya nadie se acuerda de qué fue con los de One Direction. Y aunque llegaron a estar en la cumbre, ya no se consideran. Y entonces vivimos en un mundo en el cual, incluso en aspectos puntuales como la música, podía yo ejercitar qué me gusta, quién es, qué es lo que a mí me define a partir de mis gustos y cómo favorecer el desarrollo, cosas que ahora ya no pasan. Antes, toda la información era un tesoro, la máxima referencia era una enciclopedia y el día de hoy Wikipedia va a saber siempre más que nosotros. Y entonces, nuevamente, algo que tenemos que ir trabajando en los niños es no aprendas a almacenar información, aprende a buscar la información, a usar la información y a interpretar la información. Y esos son los retos que tenemos y eso debería de empezar desde el preescolar. Porque también antes en las fotografías yo tomaba diferentes fotografías y entonces las guardaba y entonces había personas, por ejemplo, que ¿qué pasó con Snapchat? Snapchat de repente se empezaban a ocupar los filtros, pero Snapchat no estaba funcionando porque la gente utilizaba Snapchat para los filtros y la subía a Facebook, que era una función permanente. Y entonces eso hizo que Snapchat perdiera su valor y el día de hoy en las fotografías nos pasamos tomando miles de fotos y una reflexión es, ¿han visto todo su carrete? Porque a veces tenemos celulares con mayor capacidad de memoria para ir almacenando más fotos que nunca más vamos a volver a ver, salvo la vez que las vimos para elegir cuál es la que queremos, ¿no? Y tan solo con el mundo, cómo cambió. Antes se tomaban fotos y de repente Paris Hilton dijo, es una buena idea tomar la selfie, subió la selfie y entonces se volvieron súper popular y ahora hay todas las cosas posibles para las selfies. Y entonces es algo de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso ya se habla de las selfies, que tendría que estar directamente relacionada con cómo me estoy enfocando en mí mismo y en pasar algo para mostrar a los demás. Y lo más grave que se había perdido y que el día de hoy tendríamos una oportunidad única en la pandemia de cambiar o de empeorar es la interacción familiar. Y entonces vean estas dos escenas, como en la escena de la izquierda está una familia que está hablando, está interactuando, están comiendo, están conscientes de sus porciones, mientras que la de la derecha, papá está en la computadora, el niño está escuchando un podcast, la niña está jugando en la tableta y la mamá está mandando mensajes o viendo la lista del súper o algún video en YouTube, pero no están interactuando. Y entonces eso es el gran problema que estamos teniendo y es algo de lo que vamos a ver. Sean ustedes pediatras o no, van a tener hijos o no, van a tener problemas de interacción con otras personas porque los niños no están sabiendo interactuar de forma adecuada con los niños. Y entonces, en esta, ¿qué retos crees que se presenten para el desarrollo en el siglo XXI? Y aquí es una pregunta para ustedes, si me pudieran ayudar a tratar de responder en esta parte. Por favor. ¿Qué notan ustedes, además de lo que planteamos? Comunicación es uno de los grandes problemas que tenemos.
¿no? Y esa comunicación es, y como crisis en comunicación, el cambio climático, la inseguridad, la resiliencia, pero vean cómo la comunicación surge como uno de los grandes retos que tenemos. ¿Por qué? Porque comunicación podría estar englobando la falta de colectividad, la inseguridad, la interacción, ¿no? ¿Cómo lograr esa interacción? Por ejemplo, el día de hoy, no es lo mismo que yo pudiera estar en un foro donde estuvieran ustedes y estuviera hablando en persona, viendo sus caras, y así podría llegar a saber quién está aburrido, quién le está interesando o no, y a partir de ahí ir cambiando las cosas, o que yo estuviera de forma monótona hablando completa los 45 minutos sin ningún tipo de interacción, que puede ser que a algunos de ustedes les funcione, pero algunas otras personas digan, ya me aburrí y me estoy poniendo a ver otras cosas, o está más llamativo algo que tengo en la casa, o así como a mí ladraron los perros, puede ser que pase algún sonido alrededor, y eso es algo que está cambiando. Y entonces tenemos que entender que el reto más importante es comunicación. Y aquí una de las frases que quisiera ir resaltando, en los estudios que a mí me toca hacer con la prueba EDI a nivel país, se ha identificado que cerca de 1 de cada 4 a 5 niños a los 2 años tienen problemas de lenguaje. En vez de decir, mamá, quiero leche, dice mamá, o señala o le dan las cosas. Y eso era antes de la pandemia y seguramente ahora lo vamos a ver mucho más frecuente. Y entonces hay una de las grandes preguntas es, ¿y eso puede ser autismo? Sí, pero no necesariamente es autismo, porque así como 1 de cada 4 a 5 niños tiene problemas de lenguaje a los 2 años, solo 1 de cada 114 niños, de acuerdo a Iluminemos de Azul, que es la asociación más importante de autismo a nivel país, puede llegar a tener esta condición. Y también tenemos que entender las diferencias en comunicación. El inglés es proposicional y entonces I do, you, I must, I would, I could. En español es ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y entonces con la entonación vamos cambiando y eso se vuelven retos puntuales con los niños. Y entonces, ¿qué palabras asocias con el concepto de niño genio? Aquí, en esta misma línea, si decimos niño genio, niño brillante, ¿qué es lo que estarían asociando a este concepto? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué palabras asocian con el ser niño genio? Raro, inteligencia, aprende rápido, pero vean un poco cómo, por ejemplo, raro aparece en un primer momento y ojo, raro sería raro, sí, porque está en el 2.5% de la población, pero el que 2.5% de la población esté en un extremo no quiere decir que sea tan raro. Es más probable que haya un niño genio que tenga un niño que tenga la condición de trastorno del espectro autista, pero a veces no los vemos como tal, ¿no? ¿Y qué otro reto, por ejemplo, viene aquí nerd, cociente intelectual, introvertido, sobresaliente, vienen como todas las cosas de alrededor, pero algo que surge aquí mucho es memoria especial, sale inteligencia como una de las palabras más importantes, desarrollo temprano. Pero ¿qué pasa si buscamos en Google niño inteligente? Si ustedes ponen niño inteligente en Google van a salir estas imágenes. Y entonces el primer gran reto que nos enfrentamos en este tema es, primero, los vemos como raros y no nos damos cuenta de que son iguales de probables de acuerdo a la distribución normal, que al final del día es una base estadística, que hay 2.5% de humanos que tienen retraso, pero hay 2.5% de humanos que tienen un desarrollo acelerado. Y entonces el problema es que nos centramos mucho en la parte de retraso, pero no vemos el otro extremo. ¿Y cuál es qué es lo que pasa con los niños cuando los vemos en el otro extremo? Lo primero es que hay una frase que dijo Goethe alguna vez, que es: la humanidad exige genios, se aburre de ellos y se conforma con los mediocres. Todo el mundo quiere que su hijo sea el más inteligente y cuando le sale súper inteligente racionalmente, pero con una inteligencia emocional de una pepita, dicen por qué no eres normal. Ya hay hasta series que caricaturizaban eso alguna vez. Y entonces tenemos también a niños que empiezan a hacer muchas cosas muy rápido y luego les decimos por qué no eres normal o queremos que sigan haciendo las cosas solos cuando lo que necesita un niño en este momento es sentirse parte de un grupo. Y algo de lo que está cambiando es de la teoría de inteligencia que se hablaba de, ok, tú tienes una inteligencia y nuevamente combiné que lo que hacía era medir qué tantas palabras, qué tanto expresas. De repente vino una teoría que hablaba de dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada, y entonces la fluida era la capacidad para adoptar soluciones nuevas, mientras que la cristalizada era la capacidad para tener y poseer información. Y entonces esta diferencia de fluida versus y cristalizada debería de hacernos reflexionar y cómo puedo hacer para que mi niño o mi hija tenga estas habilidades. Por ejemplo,
Ustedes que nacieron en 2002, comparado conmigo que nací en 1981, hay algo que se llama efecto Flynn. Y el efecto Flynn es, ustedes por haber nacido cuando yo ya tenía 21 años, cuando yo ya tenía 21 años, son mucho más inteligentes que yo en la parte fluida. Ese es el efecto en Flynn. Cada vez las nuevas generaciones van teniendo cocientes más altos en este tipo de inteligencia. Y entonces eso explica por qué de repente un niño que acaba de tener un año, le doy esto, lo desbloquea y sabe cómo hacerlo y a mí me cuesta trabajo hacer, ¿no? Pero, nuevamente, estamos centrados en el modelo del estigma. La persona con lentes, como si la discapacidad visual fuera más inteligente. Y eso incluso hace que algunas personas dicen, voy a poner lentes para ser más inteligente y cumplir con el estereotipo, como si el moño y el chaleco te hicieran más inteligente, y todo está relacionado con ecuaciones como la de la relatividad de Einstein. Y entonces, o los libros te llevan la inteligencia. Y entonces, ¿dónde vemos aquí una persona que sea inteligente, por ejemplo, en las artes, ¿no? O a veces estamos en estereotipos. Ya lo veíamos alguna vez con una persona que era el ministro de Cultura de un país de Europa del Este, que derivado de que tenía tatuajes en toda la superficie corporal, las personas podían llegar a decir en otros lugares, esta persona perfectamente podría llegar a ser parte de la pandilla, cuando realmente era el ministro de Cultura. Y entonces nos vamos en estos estereotipos y en estos prejuicios de qué es lo que es importante, y no nos damos cuenta de que el día de hoy es muy relevante la comunicación, la empatía, el trabajo en el equipo de liderazgo, eso que se llamaba soft skills y que no eran las hard skills, que eran soft y entonces se veían como de segunda, pero el día de hoy son las de primera. Y entonces hoy tendríamos que ver como niños genios a personas que están teniendo empatía, a personas que están sintiendo tu dolor, a personas que están comunicando, a personas que están trabajando en equipo, a personas que están creando. Y tenemos que ir cambiando esta visión, porque el hecho de que nosotros sigamos viendo niños inteligentes sinónimo de nerd no implica que vaya a seguir así. Y entonces tenemos que ir viendo en este momento diferencias entre pensamiento, inteligencia y cognición. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Y por ejemplo, aquí podemos ver que en la imagen que está comúnmente en este meme, de este joven que va con su relación sentimental y voltea a ver y dice, wow, qué increíble el color de ese vestido, la cara y la forma en la que le hizo seguramente lo va a poner en problemas. Y ahí la gran pregunta es, ¿y está demostrando inteligencia si lo está haciendo o no? Y entonces eso es algo que tendría que ver, ¿no? O por ejemplo, esta imagen de Homero Simpson está viendo un monito y lo está viendo. Ese es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la representación mental de la realidad. Y entonces tenemos aquí un conflicto. ¿Por qué? Porque Piaget dijo, el pensamiento es la representación del lenguaje. En ningún momento dijo, los niños no son inteligentes hasta que no hablan. Ojo, y eso es algo que de repente vamos a ver más adelante en la percepción de las personas. ¿Por qué? Porque dicen, ay, pues hasta que no habla, entonces mi hijo no piensa. Exacto, hasta que no habla tu hijo no piensa, aunque realmente puede estar pensando y no le está diciendo, que es algo que vemos el día de hoy y que es muy común. En pediatría del desarrollo, que es esta especialidad que me tocó fundar a mí en México y que solamente en Iberoamérica hay 2 sedes, una es en Argentina y otra en México, y nosotros somos el primer modelo a nivel internacional que tiene como eje como centro a la persona y favorecer el desarrollo integral, no la enfermedad, que es una de las diferencias que tiene con Behavioral and Developmental Pediatrics en Estados Unidos, que está centrado en enfermedades y prevenir o ayudar a la discapacidad o mejorar la función. Nosotros, nuestra unidad de estudio, nuestro objeto de estudio es la persona y su desarrollo integral, ¿no? Pero en esta perspectiva, ojo, un niño es inteligente a partir del cual el niño está llorando a los 6 meses, ¡ñe! Y entonces ve que viene su mamá y la próxima vez hace ¡ñe! Y entonces viene su mamá, está teniendo una conducta inteligente. El pensamiento, puede ser que el niño, yo no sepa lo que está pensando. Ejemplo, yo no puedo saber si esto les está agradando a ustedes o no, no puedo saber si está siendo de utilidad o no, porque no veo sus caras y porque no puedo saber qué es lo que me están diciendo en este momento, porque estoy ocupando la plataforma de Menti, ¿no? Entonces yo no tengo forma de saberlo a menos de que ustedes me lo digan, y si no me lo dicen, ¿cómo lo voy a saber? ¿No? Y ahí es donde sirve la retroalimentación y el poder llegar a aterrizar estas ideas. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que está pensando alguien? Preguntándole. ¿Y qué es lo que vemos hoy y cuál es el pilar que nosotros tenemos hoy en Pediatría del Desarrollo? Yo tengo la gran responsabilidad y el honor
de que soy el profesor y todos los residentes de pediatría del Instituto Nacional de Pediatría, que aquí están con nosotros, del Hospital Infantil de México y de Centro Médico Siglo XXI, entre otros hospitales, rotan con nosotros un mes para ver el enfoque de pediatría del desarrollo. Y bueno, me toca ser profesor invitado de la Universidad La Salle. Este año por primera vez tuve la oportunidad y el honor de ser profesor invitado en uno de los cursos de pediatría que encabeza Diana Guerra, la Escuela de Medicina del TEC de Monterrey. Y lo primero que les decimos es, aprende a preguntarle al niño las cosas. Ejemplo, la persona llega y tiene, o sea, es una persona de 9 años porque le duele la cabeza y entonces pareciera que todo lo habla la mamá y nosotros, aunque seamos pediatras, le preguntamos al niño o a la niña, oye, ¿te duele la cabeza? No sé si a ustedes les tocó que ustedes que son jóvenes y que están estudiando, que de repente iban con el pediatra y todos se lo preguntaban a tu mamá, o a mí me ha tocado así que el niño va porque le duele la cabeza, ¿no? Le digo, oye, ¿dónde te duele la cabeza? Y el niño voltea a su mamá para que su mamá me diga, ¿por qué me tiene que decir las cosas a su mamá si el niño puede hablar? ¿No? Y eso es un cambio en el paradigma. Tengo que empezar a saber qué piensan los niños y las niñas, pero la única forma de saberlo es preguntándoselo. Pero preguntándoselo yo desde esta altura hacia abajo no va a funcionar. Me tengo que poner a su nivel. Y entonces, si yo realmente quiero que, por ejemplo, no es lo mismo que tenga yo aquí al niño y que lo estoy viendo hasta acá de, oye, en este sentido estoy manifestando la autoridad a decir, yo me voy a tu nivel y, oye, señor bloque de Lego en Cojín, ¿qué es lo que opinas de lo que estoy haciendo? Me estoy poniendo al nivel, ¿no? Y entonces la cognición son estas funciones que se están haciendo al interior. Un gran dilema que se presenta frecuentemente es qué es más importante, el ambiente o la naturaleza. Si a alguien les interesa esto, hay un libro de Matt Ridley que habla acerca de, el libro es ¿Qué nos hace humanos? Matt Ridley era el divulgador de ciencia de Oxford y tiene libros interesantes como El genoma, la historia de una especie en 23 capítulos. Y ahí lo que habla es, bueno, ¿y qué es lo que nos hace realmente humanos? Es uno de los puntos. La creatividad, el trabajo en equipo, la empatía. Y entonces va hablando de cómo esto puede tener un componente biológico y va hablando de estos diferentes tipos. Este es un enfoque muy biologicista. Por ejemplo, el niño tiene autismo, el niño no habla. ¿Por qué no habla? Ah, pues es que no habla porque yo tampoco hablé. Eso es como un enfoque organicista. Ah, es que no habla porque no le hablas y porque no lo pelas. Eso es muy mecanicista. Y entonces, enfoque mecanicista que empieza con Locke, de lo que se trata es de que el niño cuando nace es una tabula rasa, una tabla en blanco, que es como un bloque que la experiencia o el ambiente es el que va transformándolo en esta escultura o es lo que va haciendo. Y entonces para el enfoque mecanicista el ambiente es lo más importante. Hoy sabemos que, por ejemplo, la violencia se debe de entender con este enfoque. ¿Por qué? Porque la violencia no es una respuesta innata, es una conducta aprendida, es una conducta humana, ¿no? Y entonces ahí el niño llega y te saluda con un zape. ¿Por qué saluda con un zape? Pues porque a lo mejor papá o mamá saluda y da una muestra de afecto. Ayer estaba dando un diplomado y alguien dijo, ay, sí, entonces para que el niño se le saque el aire, darle una nalgadita. Los glúteos no son para estar recibiendo golpes y tampoco son para saludar y tampoco son para expresar afecto y tampoco son para estar sacando el aire. Y entonces puede ser que yo llego y saludo y doy una nalgadita a mi hijo y luego mi hijo llega al kinder y da una nalgadita y pues lo ven feo, pero el niño aprendió eso. Ese es el enfoque mecanicista y hay que decirle a los papás, los niños son personas y están aprendiendo de ti. Cuida lo que haces. Y también por eso decimos, todos somos adultos significativos para alguien. Si tú no tienes hijos, tu alumno o alumna del TEC de Monterrey, vas en un elevador y en ese elevador hay un niño, tú entras, empujas o no empujas, y simplemente llegas y te pones en la tableta, entras, te haces así y estás chateando, tú le enseñaste a un niño que un desconocido no saluda y no interactúa. Y entonces ahí es donde el enfoque mecanicista es qué es lo que el ambiente me está enseñando y la violencia es un punto específico. El enfoque organicista es una manzana no va a dar peras, un manzano no va a dar peras, punto. Y a veces nosotros queremos que las personas hagan cosas diferentes. El enfoque organista es como esta frase de árbol que nace para maceta jamás sale del corredor. O sea, eso es muy mecanicista. Es ya te pusieron en un lugar y no vas a cambiar. La realidad es que ahora sabemos que se puede llegar a cambiar de ambiente y puede cambiar los desenlaces. Pero también viene la otra que dice, es que, no, pues es que yo fui malo para esto y entonces ya, pues nací mal y así me voy a quedar el resto de mi vida. Pues tampoco se trata de eso, ¿sí?
El enfoque organicista, ¿para qué nos ayude? Uno, para entender los periodos críticos, entender los procesos y también, ejemplo, yo me muevo mucho y entonces si yo tengo un hijo, tiene una alta probabilidad de que se mueva mucho. Y si yo tengo un hijo con una persona que se mueve poco, entonces vamos a tener una crisis. Ay, se mueve mucho, es que se parece a ti. No, es que se parece a ti, vamos a discutir. Y entonces, ¿qué conceptos asocias al marco legal de desarrollo infantil? Ya esta es como la parte de reflexiones de cierre, si podrían ayudar a qué conceptos asocias al marco legal de desarrollo infantil. Vamos a ver una participación breve. Aquí ya por tiempo voy a ir más rápido para poder dar espacio a preguntas. No sé si alguien quisiera abonar aquí en qué conceptos asocias al marco legal de desarrollo infantil. Si quieren aquí, por ejemplo, aquí tiene derecho, y entonces es muy importante, ninguno. Y entonces, digo, esto es justamente algo de lo que pasaba, no sé derechos, por eso lo toqué, gracias por ser honestos, ya es una de las ventajas que da Menti. Fíjense, el primer gran punto con el desarrollo infantil es, uno, está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2011. Eso quiere decir que muchos de ustedes, muchos de ustedes, ya tenían el derecho de prioridad y el derecho al desarrollo integral, ya les tocó como derecho cuando todavía eran niños, porque si en 2011, si nacieron en 2002, tenían 9 años cuando hubo esa reforma constitucional y ya tenían derechos, ¿no? Y esos derechos ya están en la Constitución mexicana, en el artículo 4, que es el que nos toca salud. Y entonces ahí, por ejemplo, autoridad, justamente era el enfoque de cambio de yo te digo a cómo hacer las cosas. Y entonces, ¿qué ha cambiado en el marco legal y normativo? La primera, en 2014, se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que emana de este artículo 4 constitucional. Y ahí lo que establece es que los niños tienen derecho al juego, a la expresión, a la participación, y esos derechos empiezan desde recién nacido. Y entonces esto cambia de yo no soy el que decide qué es lo bueno para ti porque yo soy tu papá y yo te transfiero el derecho. Cambia radicalmente a decir es que tú eres una persona que tienes derechos y yo tengo que velar por tus derechos. Y entonces este es el cambio más importante que se da. Y, por ejemplo, ahora en 2020 a 2024, el Programa Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, algo que mencionaron ahí es de que yo fui coordinador del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. De hecho, a mí me ha tocado participar directamente en la Comisión de Primera Infancia y en el establecimiento de estos marcos legales, que es algo de lo que voy a tocar en la siguiente diapositiva. Y ojalá que, por ejemplo, hubiera más médicos. En el Consejo Consultivo soy el único médico que está ahí. Hay abogados, abogadas, educadores, psicólogos, pero necesitamos más médicos que estén enfocados a esta parte de derechos en infancia y en adolescencia. Pero el primer punto es de que yo lo empiece a ejercer en mi vida. ¿Y qué es lo más relevante de esta diapositiva? Vean cómo viene aquí. Se contó con la participación de 147,000 niñas, niños y adolescentes. Y entonces aquí es algo muy importante. Está habiendo un cambio en el, yo no voy a hacer un parque para niños porque yo decido que es bonito, sin considerarlo. ¿Cuántas veces ustedes no fueron a un lugar para niños que estaba tan bonito para los adultos que era completamente improductivo para los niños? Y ese es el reto. Tenemos entonces 3 pilares en el desarrollo de políticas en primera infancia. La cobertura y el acceso a los servicios de calidad. No es nada más ve y tenlos, es que sean de calidad, las habilidades parentales y también el acceso a la participación. Y entonces eso nos toca. ¿Por qué? Porque tú, alumno del TEC de Monterrey, tú, alumna del TEC de Monterrey, que vas a ser un futuro profesionista, ya está en la Constitución. El desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad de cumplirla. Y entonces la próxima vez que estés enfrente de un niño y una niña y no le preguntes, estás violando su derecho a la participación. Y si le preguntas al papá, estás en un enfoque fuera de lugar porque es antes de 2014. Y entonces tienes que empezar a preguntarte, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es lo que tienes? Y además tienen derecho de prioridad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en desarrollo infantil en esta pregunta de no sé o ninguna? Resulta que el año pasado, en 2019, el 15 de mayo, hubo una reforma a la Constitución y eso es algo que deberíamos de saber todas las personas y por eso es relevante que lo tengan en cuenta desde el pregrado, que el artículo 3 constitucional se modifica. Me voy a permitir leer esta parte del artículo 3. Dice, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, entendida como menor de 3 años, preescolar de 3 a 5, primaria, secundaria y demás. La educación inicial y primaria serán obligatorias. Y el párrafo final es
La frase final es: la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Y ojo, nosotros como médicos, nosotros como profesionales de la salud, somos los primeros que debemos de estar haciendo la educación inicial, porque nos toca, si soy ginecólogo, si soy médico y estoy atendiendo del embarazo, si yo atendí el parto y si yo veo al niño en los primeros 3 años de vida, me toca al decirle a los papás: ya le hablaste a tu hijo, ya tuve contacto visual, porque es un derecho del niño y es mi obligación profesional hacerlo. Ojo, y eso lo quiero resaltar, y si no lo sabían es bueno que lo profundicen. Y entonces a partir de ahí surgió la Atención Nacional de Atención a la Primera Infancia, que si alguien quiere saber más la puede consultar. De hecho, a mí me tocó participar en la elaboración de esta. Y ya en el país, y esta se promulgó este año, hay indicadores específicos, y uno de ellos es: estás midiendo el desarrollo del niño. Y ahí la prueba EDI es la herramienta oficial en el país, que es la que me tocó validar, y ya vamos a estar saliendo en la nueva capacitación. Entonces, la gran pregunta es: ¿y tú, cuando llegues a tu internado, tú cuando llegues al servicio social, sabes aplicar la prueba EDI? Y si no, pues no, ¿cómo vas a hacer cumplir eso? Porque lo tienes que hacer, porque te toca, porque la ley mandata que todos los niños tienen que tener una evaluación, ¿no? Y entonces aquí en los lineamientos de operación de 2020, la presentación se las voy a compartir, y los links de los textos también. Entonces la prueba EDI es obligatoria. Algo que hicimos ahora, añadimos un grupo para niños de 5 años que se reporta en las variables de seguimiento, y además es la forma oficial que tiene el país de ir monitorizando el nivel de desarrollo de los niños. Entonces es fundamental que ustedes como pediatras y que ustedes como médicos en formación lo vean. Recuerdo que alguna vez hubo una discusión acerca de pruebas de tamizaje con alguna universidad y ellos estaban enseñando el Denver. El problema del Denver es que Denver no está en las políticas del país. En las políticas del país está EDI. Y entonces ahí yo tengo que reflexionar cuál es la herramienta que yo sé. Ages and Stages tampoco está. Y de hecho este modelo que nos ha tocado aterrizar en el país, ya Perú como país lo pidió formalmente a México, y El Salvador está analizando el utilizarlo. Es decir, es algo que estamos viendo, y que tenemos el sistema de evaluación de desarrollo de los niños público más importante en la región, ¿no? ¿Y cómo aterrizarlo en la consulta? 3 frases. La primera: ¿a qué edad empiezan a aprender los niños? Y es a ver si me pueden ayudar a contestar. Seis meses desde antes de nacer, desde que nacen. Ojalá que muchos de ustedes lo hayan contestado así. Y aquí la realidad es que en un estudio que hicimos de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México a papás de niños menores de 3 años, ¿a qué edad empiezan a aprender? Solamente 3.6 y 6.2% decían desde el embarazo. Desde 3 a 6, menos de 3 meses, 37 y 42. Pero ojo, 20% pensaba que después del año. Si yo no pienso que mi hijo aprende hasta después del año, todo lo que haga antes da igual. ¿Para qué lo llevo a educación? ¿Para qué le hablo? ¿Para qué interactúo? Todo lo que hago es simplemente por hacer. Y entonces tengo que considerarlo. Y como aquí ya en los 20, nuevamente desde que nacen al nacimiento, qué bueno que todos ustedes piensan esto, pero la gente que ustedes van a estar atendiendo no piensa lo mismo, y siempre se lo debo de preguntar. Y entonces aquí una herramienta que puedo tener es la redundancia intersensorial, que es motivo de otra plática, pero aquí como tip es: si yo le hablo al niño, es un sentido, y el niño está viendo o está jugando y está oyendo, son 2. La redundancia intersensorial es, por ejemplo, vean aquí, la mamá no le está hablando a su hijo, la está viendo, lo está tocando, lo está oyendo, y esa es redundancia intersensorial, y el niño le va a hacer caso a la madre. Hoy yo tengo un gran reto. ¿Por qué? Porque a mí puede ser que me estén viendo y puede ser que me estén oyendo, son 2. Pero si alguien al lado está viendo, oyendo, y además tiene un aroma, o papá o mamá pasó en este momento con un plato de comida, ese aroma más el movimiento más el verlo va a hacer que me dejaron de atender a mí y atender a la otra persona automáticamente. Y esa es la relevancia de la redundancia intersensorial que tenemos en la tecnología, y por eso el olfato puede ser un elemento para hacerlo, y es otro tema. Y con lo que cierro son 2 reflexiones. ¿Qué pasa en la pandemia? Este es un estudio que fue publicado en JAMA Pediatrics, de que en China, durante la pandemia, se ha incrementado la prevalencia de depresión y de ansiedad en niños de primaria. Y entonces aquí 1 de cada 5 niños presentaba síntomas de depresión o ansiedad. Y hay cambios relacionados con el confundimiento y disminución en la socialización. Lo estoy considerando, lo estoy pensando, lo estoy viendo, estoy aprendiendo a identificarlo en niños, les estoy preguntando, lo estoy aplicando a mí, porque es un problema que 20% de los niños lo están viviendo. Y es en ese estudio, y muchos de ellos van a surgir. Y aquí, por ejemplo, cómo nosotros con intervenciones que vamos trabajando
en escuelas o que vamos haciendo a través del juego cooperativo pueden ayudar a disminuir el estrés mientras aumentan la integración social. Y entonces aquí es el nivel de cortisol, que es uno de los marcadores que se van a estar utilizando ahora para ver estrés. Y vean cómo de antes y de post, si nosotros hacemos intervenciones para ir mejorando el estrés de la vida diaria y que transformar el distrés en eustrés. Es algo que nos va a ayudar para favorecer el desarrollo. Y entonces esto lo dejo como reflexiones. Aquí están los de contacto por si alguien quisiera en algún determinado momento tener alguna información. Las clases que yo doy de pediatría del desarrollo en mi página de Dr. Antonio Risoli a las 7 y a las 8 de la mañana. Se quedan grabadas y podrían ver alguna otra información. Yo lo que necesitan estoy para servirles. Con esto termino mi presentación y creo que quedan 4 minutos para preguntas. No sé si hubiera alguna o algo que quisieran decir. Y nuevamente, un honor para mí estar el día de hoy con ustedes en su sesión. Muchísimas gracias, doctor Risoli, por su brillante presentación, por mostrarnos una perspectiva que tenemos que tener en cuenta los médicos, la perspectiva también desde el punto de vista de los padres y la perspectiva legal. Y bueno, hacer énfasis en que el derecho que tienen los niños de alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias por eso. Tenemos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo apoyar a los niños que han sido privados de ese apoyo de los padres o de los cuidantes, en donde realmente no han recibido esa interacción adecuada? A ver, aquí voy a poner dos extremos. El primero es el caso más radical y que muchas veces no vemos es el de la institucionalización. Y el problema de un niño institucionalizado, por ejemplo, en Estados Unidos o en inglés, nosotros tenemos dos palabras diferentes y nosotros hablamos de adoptive versus foster care. Nosotros en México estamos tratando de instaurar este foster care que implica que hay hogares de acogida. Y entonces digo, en el caso extremo es considerar que la institucionalización, el que niña esté en una casa cuna, en una casa hogar, cambiando cuidadores, se vuelve muy complicado y buscar tener este foster care que tenemos que desarrollar en México como hogares de acogida. Para los niños, ojo, el primer punto es a veces los papás no hacen cosas porque no saben que las deben de hacer o porque no saben que es importante o porque ellos no las vivieron y repercuten en su experiencia de vida. Entonces, con decirle, háblale a los hijos, míralos a los ojos, acarícialos, ya sabes que tu hijo debería de hablar, puede ayudar. Un papel que yo puedo tener es, hablo y expreso las cosas a los papás, y si el niño ya lo tuvo, es darles herramientas porque el objetivo al final del día es que si el niño ya tuvo una deprivación, si el niño le faltó, eso no quiere decir que no lo vaya a hacer después. Y entonces más adelante el que yo esté ahí, el que se exprese amor, el que se exprese afecto, le puede ayudar. El problema que vemos nosotros es, por ejemplo, con niños muy inteligentes, te empiezan a decir, ay, que no puedes, estás solo, ¿qué lo tienes que hacer? A mí me toca ver como pediatra el desarrollo, síndrome de burnout en niños de preescolar, porque dicen que ya no pueden con la escuela, que es demasiado los números, y entonces se vuelven muchas situaciones complicadas. Y tenemos que aprender a reconocerlos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues ir leyendo el marco legal, ir entendiendo qué es esto de la ENAPIA, acerca de los derechos, y reflexionar y ser crítico. ¿Y yo estoy aprendiendo los derechos? ¿Y yo estoy ejerciendo los derechos o no? Bien, muchas gracias. Con respecto al niño genio, tampoco estamos muy capacitados, ni los médicos, ni los profesores, y menos los papás en esa detección. ¿Qué puntos son importantes para detectar y qué debemos hacer para poderlos apoyar y ofrecerles lo que necesitan? Hay una película que recomiendo que vean, es Gifted, un regalo muy especial donde sale Chris Evans y habla acerca de, pues el final de la película es lo que deberíamos de hacer con el interés superior de la niña para favorecer su desarrollo. Es pensar que los niños pueden ser muy brillantes para algo, pero no para todo. Y primero tenemos que ver el que se desarrollen como personas, que socialicen y que interactúen. Esa es la parte 1. Y también les recomiendo que vean de Howard Gardner acerca del modelo de inteligencia, que habla de que hay diferentes tipos de inteligencias. Pero aquí la clave es, si yo veo que un niño está haciendo cosas de niño más grande, es una buena idea hacer una evaluación diagnóstica del desarrollo, hacer planes específicos, qué es lo que puedo hacer y a partir de ahí ir fortaleciendo el desarrollo, ¿no? Con respecto a la prueba EDI, ¿cuánto dura esa capacitación para quien va a aplicarla y cuánto tiempo dura también en la aplicación de la prueba y en qué momento se debe
de hacer de manera sistemática? Ok, la primera es, ya estamos por lanzar, gracias al financiamiento de la Fundación Restaurante y en conjunto con el CENCIA, la capacitación en línea que se va a poder hacer para las personas y que va a ser la única capacitación como tal oficial. Y entonces se va a poder hacer en línea y van a ser, o sea, es un tiempo de aproximadamente 8 horas. Digo, depende de mi velocidad y de mi ritmo en lo que vaya viendo. Son videos que la puedo ir haciendo y va a estar disponible de forma gratuita. La prueba tarda de 5 a 15 minutos en aplicación. De hecho, justamente lo que hicimos ahora en estos cambios que mostré en la imagen es que las edades de los factores de riesgo biológico y las señales de alerta se quitan como obligatorias para centrarnos en lo importante y se debe de aplicar a todos los niños al mes, a los 6, 18, 30, 42, 60 y 72 meses. Es decir, al año a los 6 meses y de ahí una vez cada año, al menos el resto de su vida, hasta los 5 años, que es otra de los nuevos cambios que tuvo estos lineamientos para este año. Bien. Y un mensaje final, doctor Rizzoli, que nos quiera proporcionar a toda la audiencia. Que los niños no son el futuro, son el presente, que hay que empezar temprano y que el hecho de que yo no vaya a ser pediatra o el hecho de que yo no tenga hijos no me exime de que puedo ir ayudando a partir del ejemplo a favorecer el desarrollo integral. Y hay que entender que el siglo XXI ya cambió y lo que antes nos hacía ser exitosos el día de hoy no es, y es donde tenemos que estar reforzando todas estas estrategias para favorecer el desarrollo y, bueno, todo lo que yo pueda sumar, cuenten conmigo y un honor haber estado el día de hoy en su sesión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay muchísimos mensajes también de felicitación por la presentación y nuevamente nos sentimos honrados con su presencia y muchísimas gracias a toda la audiencia por estar también con nosotros y finalmente los dejamos con un mensaje emotivo que va en torno al desarrollo de los niños. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Al cielo te imagino de colores, moviendo el cielo superando tus temores, y en mi corazón estás tú hoy. Mientras te veo pienso que te quiero tanto, aquí estaré en tus risas y noches de llanto. Puedes apoyarte en mí, te enseñaré cómo lograr todos tus deseos, cómo caer y levantar de nuevo todos los sueños que colgaste en la pared. Te enseñaré que aquí se vive con amor sincero, que aquí todo tiene su tiempo, que es mejor bailar, cantar, soñar, volar. Que es mejor bailar, soñar, volar. Es mejor volar. Vas volando alto como siempre lo soñé, cruzando mares porque así te imaginé. En el sol que amanece estás, vas dejando amor por donde quiera que camines. Si oye tu risa ya se siente la alegría. Aquí seguimos para ti. Te enseñaré cómo lograr todos tus deseos, cómo caer y levantar de nuevo todos los sueños que colgaste en la pared. Te enseñaré que aquí se vive con amor sincero, que aquí todo tiene su tiempo, que es mejor bailar, cantar, soñar, volar. Que es mejor bailar, soñar, volar. Volar, unidos mano a mano, codo a codo, que la alegría siempre sea el modo. Juntemos el amor y la esperanza, mover